de que una sustancia está compuesta de dos fases, una fase líquida y una fase sólida. La sangre es una sustancia, el cuerpo humano es una sustancia. Y la fase líquida es la sangre, es el plasma. Y la fase sólida puede ser orgánica e inorgánica. Orgánica, colesterol, glicérido, ácido úrico, vitaminas. Y los minerales son inorgánicas, sodio, potasio, calcio, zinc. ¿Cierto? En una solución, cuando se mueve la fase líquida de una solución, a ese fenómeno se llama fenómeno de la presión osmótica, o la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Es el desplazamiento de la fase líquida de una solución a través de un compartimento. Y cuando la fase líquida se desplaza, se llama presión osmótica. Cuando la fase líquida se desplaza, se llama presión osmótica. Y cuando la fase sólida se desplaza, se llama difisión. Hoy en día vamos a ver la regularidad de la osmolaridad. ¿Qué vamos a hablar? Sobre la fase sólida de la solución. Entendiendo que una solución tiene una fase líquida y una fase sólida. Hablar de la osmolaridad es hablar de la concentración de los solutos de la solución. Y en este caso vamos a ver la osmolaridad del líquido extracelular. Habíamos dicho que el agua corporal total es igual a ¿qué? Al 60% del peso. El 40% era intracelular, el 20% era extracelular. Y este se dividía en dos compartimentos: 15% intersticial y 5% intravascular o plasmático. Entonces, los solutos de la fase de la solución de líquido extracelular están formados por el sodio y el cloro. Esto habíamos dicho está en relación con el otro elemento, que estos son los solutos y este es el agua, los elementos de la solución. Ingesta de agua, excreción de agua. Y la concentración va a determinar la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de solutos en una fase líquida. Se representa en millimoles por kilo de agua, osmolaridad. Por litro de solución, osmolaridad. Y que la osmolaridad corporal es igual a ¿cuánto? A 300. Menos de 300, hipotónica. Más de 300, hipertónica. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, si la solución es isotónica, quiere decir que la concentración del extracelular y del intracelular son iguales. Por lo tanto, los medios están en equilibrio y no se produce desplazamiento de líquido. Pero cuando es en esta parte es una solución hipotónica, ¿cierto? Entonces, una solución hipotónica. ¿Y quién determina el medio hipotónico? El líquido extracelular. Entonces, cuando es una fase hipotónica, se va a generar un desplazamiento del agua del intracelular al extracelular. ¿Cuál es el efecto de la célula? La célula ¿qué pasa? En un medio hipotónico. ¿Para dónde se desplaza el agua? De menor concentración a mayor concentración. El agua entra. Y si entra, ¿qué le pasa a la célula? Se hincha. Y si se sigue hinchando y no lo controlamos, se lisa, se revienta, explota o se muere. Y en el otro extremo es cuando estamos frente a un medio hipertónico. Entonces el agua se va a desplazar. ¿De dónde a dónde? Del intracelular al extracelular. ¿Qué efecto le da a la célula? Un celular de deshidratación, crenación, alteración de su forma, lisis. Ahora, vale la vulgaridad del ejemplo. Imagínense que hay una jarra de agua transparente y de vidrio. Ahí tengo 1 litro de agua y yo le meto 5 puñados de sal. ¿Estamos? ¿Qué pasa si con un sorbete, con una cañita, yo solamente agarro el agua, no el soluto, el agua, y le quito la mitad del agua, lo dejo medio litro? ¿Qué pasa con la solución? Cuando hablo de solución, estoy hablando con relación tanto al agua como al sólido. ¿Qué pasó con esa solución? Se concentra, ¿cierto? Entonces, cuando le quitamos agua, se concentra. Y si a esa misma solución, a esa jarra que tiene 1 litro de agua con 5 puñados de sal,
yo le echo otro litro de agua pura. ¿Qué le pasa a la solución? Se diluye. ¿Estamos? Entonces, cuando los medios son hipotónicos, es un medio diluido. ¿O no? Si hay poco soluto, hay que entenderlo como es un medio diluido. Entonces, de las dos fases de solución, ¿qué es la que abunda? ¿La fase líquida o la fase sólida? Líquida en la hipotónica. Entonces, para llevarlo al equilibrio, ¿qué tengo que hacer? O le agrego más solutos o le quito agua. ¿Estamos? Entonces, igual acá, en la fase hipertónica, entonces, cada vez que escuchemos la palabra hipotónica, ¿qué significa? De que los solutos están diluidos, hay demasiada agua, la solución está muy diluida, ¿sí? Y grábenselo para cuando quieran analizar, ese es un paciente edematoso. Y cuando las personas están en un medio hipertónico, es porque le falta agua. Interpretado de manera contraria, el paciente está deshidratado. Este es un paciente deshidratado y este es un paciente edematizado. ¿Estamos? Muy bien, entonces eso es lo que va a ocurrir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan cuando les dice cuando cerrábamos y acá era un grifito? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ese grifito es el riñón y el riñón tiene la capacidad de regular grandes volúmenes de agua y de soluto. Entonces, cuando estemos en estos medios es donde va a entrar la función del riñón. Entonces, ¿qué hace el riñón? En este caso, exceso de agua y el líquido extracelular. Por eso quiero que aprendamos a analizar, chicos. Empecemos a analizar. Ya les expliqué lo que era la hipotonía, los movimientos teóricos, ya les dije. Pero un medio hipotónico, ¿qué significa? Que es un medio muy diluido, que el sistema no está en equilibrio, que hay un elemento que desorganizó y se trata de exceso de agua. ¿Estamos? Exceso de agua. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sacarle el agua y el riñón va a botar agua. Pregunto, ¿ese riñón va a botar solutos? No, porque quiere llevarlo al equilibrio. Por lo tanto, en un paciente edematoso solamente vamos a estar perdiendo el agua y la concentración va a ser de 50 miliosmoles. Esta es la concentración de soluto por cada litro de solución. Entonces, en un paciente hipotónico se va a generar una orina muy diluida, que es equivalente a 50 miliosmoles por litro. En cambio, si la figura es la siguiente, este está en un paciente muy deshidratado, ¿no es cierto? Por eso hay más concentración de solutos, ¿cierto? Entonces, el riñón, ¿qué va a perder? Solutos. ¿Va a perder agua? Solutos. No, tiene que perder solutos. Por lo tanto, la orina va a ser más concentrada. Fíjense su concentración desde 1200 a 1400. Si yo divido 1200 entre 50 o 1400 entre 50 es aproximadamente de 24 a 26, 28 veces más. Para que vean la capacidad del riñón, que puede diluir desde 50 miliomoles hasta 1400 miliomoles. Esa es la capacidad que tiene el riñón. Ahora, como vamos a hablar de orinas concentradas y diluidas, que es la tercera fase del capítulo, porque se supone que ya vimos la teoría anterior, aquí quiero que entren en juego, hay varios actores. Y no vayan a ir a un examen si no tienen ni idea de lo que vamos a valorar. Y si no lo entienden ahora, va a ser difícil cuando lo vean. Por eso quiero su atención. Entonces, en la capacidad de diluir o de concentrar orina, va a entrar en juego un personaje, inevitablemente va a estar ahí, que es la hormona antidiurética. Entonces, por lógica le vamos a decir, ¿dónde se forma la hormona antidiurética? ¿Dónde? Neurohipófisis. ¿Dónde se forma la hormona antidiurética? Se menciona la neurohipófisis. En el núcleo supraóptico del tálamo. Ahí, en el tálamo se forma la hormona antidiurética. ¿Dónde se almacena? La neurohipófisis. Hipófisis
posterior, ¿no es cierto? ¿Conjuntamente con quién? Oxitocina. Entonces, la hormona antidiurética, esta va a entrar en juego. Entonces, no olvidemos, la hormona antidiurética se forma en el tálamo, en los núcleos supraópticos y se almacena ¿dónde? En la región posterior de la hipófisis. Entonces, entendiendo que la osmolaridad promedio del cuerpo humano es 300 millomoles por debajo de 300 y por osmolar por encima de 300 hiperosmolar. Entonces, la hormona antidiurética va a tener una acción, ¿no es cierto? Ya lo hemos venido estudiando y lo vamos a repasar. Este tubo, es decir, el túbulo urinario, ¿no es cierto? O el túbulo urinario. Miren, aquí ¿qué pasaba? Se filtraba, se reabsorbía, se secretaba y se excretaba. Entonces, a nivel, en la cápsula de Bowman, por la diferencia de las fuerzas de Starling, ¿cierto? Que había 3 fuerzas que participaban, era la presión hidrostática, la presión oncórtica y la presión de la cápsula de Bowman. Habían 3, ¿cierto? ¿Cuál es la presión hidrostática de renal? 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática poloidonótica 32 y la de la cápsula de Bowman 18, ¿cierto? Muy bien, entonces no olvidemos, miren, entonces aquí viene la cápsula de Bowman, se filtra el plasma. ¿Cuánto filtra el plasma? 10. ¿Cuánto filtra el riñón de plasma al día? 1.5. No es 500. 100. 700 milímetros. 180 litros de plasma al día. 180.000, entre 1440 125 mililitros por minuto de plasma. 125 mililitros por minuto. ¿Y a qué se llama reabsorción? Cuando el contenido del túbulo renal pasa al vaso sanguíneo. ¿A qué se llamaba secreción? Cuando el contenido de los vasos sanguíneos se vertía al túbulo renal. ¿Y qué es excreción? Lo que determinaba y salía. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, no olviden, el túbulo renal, ya hemos estudiado sus partes, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esta U, este es el asa de Henle. No olviden, el asa de Henle desde aquí hasta esta mitad es el asa descendente, ¿cierto? Y de la mitad para arriba es el asa ascendente. Entonces, el asa descendente es permeable al agua. El agua puede salir, pero los solutos no. Y en la mitad ascendente, el agua no puede salir, pero los solutos sí. Se invierten los roles. Entonces, en el asa de Henle descendente o el asa delgada, es permeable al agua e impermeable a los solutos. Y en la mitad ascendente es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. ¿Estamos? Principio de la función del asa de Henle. No se olviden, el asa de Henle, la primera mitad o la mitad descendente es permeable al agua e impermeable a los solutos. Y la segunda mitad ascendente es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde actúa la hormona antidiurética? En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entendiendo que el túbulo colector tiene un segmento cortical y un segmento medular. Ahí actúa la hormona antidiurética. ¿A través de qué receptores? Las aquaporinas, a través de la aquaporina 2, básicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, en este caso, ¿qué significa hormona antidiurética? Inhibe la diuresis. ¿Pero qué es, pues? ¿Qué es la diuresis? Evita la producción de orina. Sean analíticos. Si estamos hablando de un cuerpo deshidratado, ¿sí? Imagínense que vamos a personificar a la hormona. La hormona viene y le dice al riñón: a cholo, no botes orina porque estamos deshidratados.
Si estamos deshidratados no te puedes dar el lujo de orinar, pues, si nos falta agua. Eso es lo que hace la hormona tiroides. Si está deshidratado, la hormona bloquea, en el túbulo renal bloquea la salida del agua. No es que está deshidratado, dice, no pues, quiero agua, la bloquea, no sale agua. Entonces los solutos van a salir muy concentrados. Y si el cuerpo está muy diluido, edematizado, la hormona va a permeabilizar la salida de agua. Por eso es su rol protagónico. En función de ello, la hormona va a concentrar o diluir la orina. Entonces la hormona diurética se forma en el tálamo, en el núcleo supraórtico, se almacena en la región posterior de la hipófisis, actúa sobre el túbulo contorneado distal y colector a través de los receptores de aguaproinados. Punto. ¿Quedó? Esto lo vamos leyendo y lo vamos a ir entendiendo. Entonces, de acuerdo a eso, en un estado de líquido aumentado o hipotónico, disminuye la reabsorción del agua. Entonces, si disminuye la reabsorción, que es decir, que el cuerpo no lo retiene, va a salir del cuerpo, por lo tanto va a ser mucha agua en la orina. Y cuando está de modo deshidratado, aumenta la reabsorción. Por eso es importante el concepto. ¿Qué es reabsorción? Es el paso del contenido del túbulo renal a los vasos sanguíneos. O sea, se queda en el cuerpo. Chicos, porque si no tenemos los conceptos, esos son conceptos. Y eso es lo que les falta. ¿Y por qué les falta? Porque no leen. El primer día les dije, la ciencia resuelve problemas. Si los estamos preparando a ustedes como médicos, ¿para qué? Para que resuelvan problemas. Y para resolver problemas tienen que saber, tienen que conocer, tienen que tener conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Es el resultado de la investigación científica. El conocimiento es un concepto. Y el concepto, ¿cómo lo van a absorber? ¿Cómo lo van a retener? ¿Cómo lo van a comprender? A través de la estrategia de lectura. Si ustedes no leen, ¿cómo van a tener conocimientos? Y si no tienen conocimientos, o sea, están en capacidad de resolver problemas. Así de simple la cosa. Es simple, pero profundamente meditable. ¿Y cómo la única forma? Hagan su horario, chicos. De verdad, parece mentira, pero es una magia. Ustedes no tienen ni idea del efecto. Al principio, como todo hábito, nosotros somos animales de hábitos. Somos atrevidos, disuyentes, flojos, porque son hábitos. Propónganse el hábito de no hablar lisuras. Propónganse el hábito de leer. Pero prográmense, chicos. Hagan un horario. Acaba de salir el examen de admisión para las universidades. Estoy en Perú, estaba recién internado médico, ¿no? Para el CERUM. No, para los CERUM, ¿no? Para el internado. ¿No? Yo me siento satisfecho. La Universidad Nacional de Piura quedó en tercer lugar. Después nosotros sí les llamamos. ¿Qué pasó? Es que las viejas se dan cuenta, la mayoría, excepto la UDEF, la Universidad de Piura, que se ha venido para la parte en alto, la particular. Cuidado que la particular más riqui del Perú, ¿quién es? La Cayetano Heredia. ¿Cierto? En la Cayetano Heredia, ¿qué tienen en común los chicos? El 90% de los chicos de la Cayetano Heredia tienen plata y alta. ¿En qué se diferencian los chicos de la Cayetano con la mayoría de las universidades, incluyendo, aparte de que ya seríamos bichos al lado de ellos? Pero ¿qué otra diferencia tienen? El 95% de los alumnos de la Cayetano Heredia hablan a la perfección el inglés y el francés. Cuando yo roté, cuando estaba en la residencia médica, me fui dos meses de rotación de infectología a Cayetano Heredia. Y yo presenté, me mandaron a exponer y yo presenté con una antigüedad de mi fuente de información de 1 año. Y los doctores me miraban. Yo sabía que algo andaba mal y era conmigo. Yo no sabía dónde, la presentación, que había ocurrido en mí. Y en eso entra el residente de infectología. El doctor me dijo, ya doctor, continúe. Agarré, puta, me bombardearon la pregunta, hicimos un conversatorio, quedó satisfecho.
no hubo una intención de maltratarme, de avergonzarme, no, sino al contrario, me decían, no, me falta esto, me falta esto, estudiar lo otro, puta, ya me dije, no sé. ¿Y dónde estaba la observación? Un año, y después viene el residente, mi doctor, y Cayetano, la literatura de investigación, ¿cómo no debe pasar de 3 meses? Puta, que la siguiente que me dejaron todo era en inglés. Tú que ahí entendí. Y ellos no, los chicos conversan en inglés, en francés. Esa es la ventaja. A las 11 de la mañana la máquina de Cayetano, todo el mundo, porque ahí tiene su hospital. Ahí está la universidad, pues ahí está el hospital Cayetano de Nacional. Terminaron a las 11 en punto de la mañana, todo el mundo se va al auditorio. Una vez ahí va a pasar por ahí por la residencia. Es hermosísimo el auditorio. Y hay niveles R3, ahí hay R4, en efecto son 4, R4, R3, y después vienen las labores de los internos y de los alumnitos. Es una máquina académica extraordinaria. Y ahí sí, chicos, ¿qué diferencia entre ustedes con ellos? ¿Qué diferencia? Porque ya he visitado, chicos. Solamente con la nacional, ya les he dicho, no es porque seamos nacionales somos mejores, no, sino que tenemos más experiencia en enseñar y formar médicos. Estas escuelas de la belleza son nuevas, relativamente nuevas. La CICAL es una facultad chibolita, ni adolescente siquiera, ¿no? Pero eso se les tiene que dar. Y en ellos sí respetan el horario. Por eso digo, pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba, chicos. Pónganlo a prueba. Se van a demorar 1 mes, 2 meses. Una vez que hagas el ciclo, hasta los 14 que faltan van a correr. Si van a ir con este hábito, con esta modalidad, con esta metodología, solitos van a caer, por su propio peso caen. Porque ustedes mismos se van a ir dando cuenta, ¿no? A mayor capacidad, a mayor nivel, se supone que traes mayor conocimiento para engranar un conocimiento nuevo. Pero si los conocimientos básicos no los traes en concepto, recién te vas a poner a leer. Y ahí empieza la cosa. Háganlo desde ahora. En la práctica se van a dar cuenta dónde estamos fallando. Y es simplemente hagan su horario, respeten su horario de lectura diaria. Háganlo, chicos. Muy bien. Mecanismo de producción de la orina diluida y de la orina concentrada. A ver, rápidamente, aquí hay que hacer algunos conceptos que ya lo hemos revisado, vamos a repasarlos, ¿no es cierto? Hay que repasar. Rapidito nomás, miren. El agua en el líquido extracelular aumentada. Entonces, si el agua está aumentada en el líquido celular, ¿qué tipo de solución es? ¿Qué tipo de solución es? Es diluido. ¿Qué tipo de solución es? Hipotónica. Ahora sí, lo interpreten. El agua está aumentada, el paciente está edematizado. Es un medio hipotónico. Sobre eso vamos a ver lo que vamos a hacer ahorita. Bien, ¿qué pasa? Miren, esta línea separa la corteza del riñón y esta es la médula renal. Hasta ahí vamos. Ya quedó claro los 4 pasos del filtrado del plasma. ¿Cuánto de plasma se filtra al día? 180 litros por día. De ahí saquen 180.000 entre 1440 y le va a salir 125 mililitros por minuto. Ya es un dogma de fe, apréndanselo de memoria, seguimos estudiando. Entonces, cuando el otro aspecto que tienen que saber que la parte del túbulo renal, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, el túbulo rector, punto. El asa de Henle, asa descendente, asa ascendente, punto. Al asa descendente también le llaman brazo delgado o segmento delgado del asa de Henle. ¿Y cuál es la característica fisiológica? Que el brazo descendente del asa de Henle, porque es un agujo, porque también una termina, desde aquí hasta acá es permeable al agua e impermeable a los solutos. Y la segunda mitad es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. ¿Estamos?
Otro dato que tenemos que ir aprendiendo, en la parte de la médula, en la medida que se va profundizando a la región medular, el medio, este es el intersticio renal, es por excelencia hipertónico. Esa es su normalidad del intersticio renal. En la medida que se profundiza a la médula, el medio intersticial es hipertónico. Muy bien. Miren, entonces en el túbulo proximal, el filtrado glomerular es isotónico. Isotónico significa que este verde 300 y adentro del tubo es 300. ¿Estamos? Entonces está en equilibrio, porque normalmente la osmolaridad corporal es de 300 milimoles por litro. Ahí los dos, por eso todo el filtrado en el túbulo contorneado es equivalente o equiparable a la ósmosis corporal. Pero en la medida que empieza a bajar el filtrado dentro del túbulo, llega a este punto de corte. ¿Qué va a pasar aquí? Va a empezar a salir el agua, ¿cierto? Y si se sale el agua, pasa a la solución dentro del túbulo. Se concentra, por eso llega a 300, 400 y llega hasta 600. Una vez que está concentrada, va a subir, pero ¿qué le va a pasar al agua? ¿Va a seguir? Ya no, ya se va a quedar, está condenada dentro del tubo. Hasta que la otra oportunidad que tenga el agua de ser reabsorbida es en el túbulo colector. Entonces, en el asa de Henle ascendente empieza a salir la sal. Vean aquí, ven, la sal. Empieza a salir el cloruro de sodio. 600, 400, sigue absorbiéndose el cloruro de sodio y llega al túbulo contorneado distal ¿con cuánto? Con 100. ¿Estamos? Y aquí todavía vean de que hay receptores que reaccionan todavía. Podemos decir que las sales son reabsorbidas en la asa de Henle ascendente hasta en el túbulo contorneado distal. Y aquí llega con una concentración de 300. Y en función de esto entra en juego la hormona antidiurética. Como el líquido está aumentado, la hormona no se mete. Dice, ¿para qué dice la hormona antidiurética? Como hay mucho líquido, yo no me meto. No se opone, por lo tanto se forma orina y empieza a salir el agua. Ahora, no olviden, chicos, que habíamos hablado de la ingesta diaria de agua, que nosotros requerimos aproximadamente 2100 mililitros de agua, sea con agua libre o contabilizada por los alimentos. 2100 más 200 mililitros de los hidratos de carbono, el metabolismo de la glucosa por la vía aeróbica, el agua metabólica, eran 200, 2100 más 200, 2300. Y de esos 2300, estos son los ingresos. ¿Cuáles son las pérdidas? Las pérdidas son, uno, la pérdida diaria de agua corporal por pérdidas insensibles. ¿Por dónde se pierde? Por la piel y por los pulmones, a través del agua, el vapor de agua, ¿cierto? En esta forma se pierde 700. Y la otra fórmula de cómo se pierde, a través del sudor 100 y a través de la heces o de la caca 100, son 200 y 700, 900. ¿Cuánto es el ingreso total? 2300. ¿Cuánto perdemos? 900. ¿Cuánto es líquido? Balance positivo, 1400. ¿Sí? Después le vamos a preguntar, ¿y de qué manera se pierde el agua? De pérdidas insensibles por sudor y por eso. ¿Cuánto de pérdidas sensibles? 700 de sudor, 100 de heces, 100. ¿Y de las pérdidas sensibles a través de qué vía se pierde? De la piel y del vapor pulmonar. Muy bien, entonces, miren, para entrar a ver la orina concentrada hay que recordar este dato. ¿Recuerdan de que les habíamos dicho de que las nefronas, el nefrón, que es la unidad funcional de filtración, las nefronas siempre van a estar en la corteza? Jamás va a haber una nefrona en la médula, nunca. Pero de esta corteza, el 70-80% está en la corteza propiamente dicha. Y un 20 a 30% va a estar rozando, aquí está, va a estar rozando esta línea roja, que es esta es la corteza y esta es la médula, esta es la línea justa medular. Entonces, cuando la cápsula empieza a ir más profundo, puede entrar el asa de Henle, ¿no es cierto? Mientras más bajo, más profundo. Si está más alto,
superficialmente le tocaría las que están más profundas. Ahora, ¿qué es lo que se quiere con esta figura, en este recuadro? Miren, este recuadro. ¿Ven? Este túbulo amarillo es el túbulo renal. Y esta parte era la arteria eferente y aferente. Y como toda arteria termina en un sistema capilar. ¿Cierto? ¿Y cuál es la función de los capilares? ¿Qué hacen los capilares? Permiten el intercambio de agua, de nutrientes y oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este es el túbulo renal. Este es el sistema capilar arterial y capilar venoso. ¿Sí? Tómenle una foto mental, no, para acá. Tómenle una foto mental. A eso se llaman los vasos rectos, ¿ya? Entonces vamos a definir por aquí. Entonces, cuando hablemos de concentración o dilución de la orina, van a haber algunos elementos, algunos componentes protagónicos. No podemos hablar de ellos si no entendemos, uno, a la hormona antidiurética. Dos, tenemos que saber que en la medida de que el intersticio medular renal es hiperosmolar. No olviden que la primera mitad del asa de Henle es permeable al agua, impermeable a los solutos, y la segunda mitad permeable a los solutos e impermeable al agua. El otro elemento que no hay que olvidar ahí son los vasos rectos, o los vasos rectos. Tres, más adelante ya lo vamos a ver, el sistema de contracorriente. Lo voy a decir rapidito, para tener en cuenta. Miren chicos, si este es el túbulo colector, este es el asa de Henle, tubo contorneado, proximal, distal, asa de Henle, tubo colector, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando viene el filtrado, viene de esta manera, ¿cierto? Ese es el sentido que sí o no. Muy bien. Ahora, esta figura, este de aquí, viene a ser el vaso rojo. Y este, bueno, no he traído el azul, suponiendo que este es el azul. ¿Estamos? Son los dos vasos, ¿sí? Es este y este. ¿Estamos? Entonces, por principio fisiológico, ya conocemos, ¿cómo se llaman los vasos que sacan arteria, la sangre del corazón? Arterias. ¿Quién la retorna? Las venas. Las arterias y las venas siempre van a estar en paralelo, ¿cierto? Por donde los encontremos, siempre van a estar en paralelo. Pero no olviden el sentido de la corriente de la sangre. La arteria va así y la vena, ¿cierto? No es que uno lleva oxígeno y nutrientes y el otro recoge. Son paralelas, pero de sentido contrario. Las corrientes de la sangre están en sentido contrario. ¿Podemos hablar de un sistema de contracorriente? Sí. ¿Por qué? Porque están en posiciones contrarias la sangre. ¿Me van siguiendo? Entonces, el sistema de contracorriente quiere decir, si en este caso, miren, este es el filtrado, porque acá empieza mejor para que no se olvide. Esta es la cápsula de Bowman, ¿sí? Ya, esta es la cápsula de Bowman. Entonces, este es el sentido del túbulo renal. En este caso, las basas o los vasos rectos, la basa recta o los vasos rectos, si este baja, la sangre va en este sentido. ¿Me van siguiendo? Entonces, y en la segunda mitad, ¿qué pasa? Va a subir. Entonces, el sentido del vaso de acá, ¿cómo va a ser? En bajada. ¿Estamos? Quiero que queden con esa idea del sentido de la contracorriente. Ahora escuchen. ¿Se acuerdan que cuando el agua viene, el filtrado, aquí lo filtra, viene, llega, contorneado colector, sale a las papilas, cálices menores, cálices mayores, a la pelvis y al ureter? ¿Se acuerdan que repasamos? Muy bien. Ahora recuerden, si aquí empieza el filtrado, ¿qué pasa en el asa de Henle descendente?
¿Qué pasa en el asa de genes descendente? ¿Qué pasa? Hábleme, chicos, ¿qué pasa? El permeable al agua. Pero ¿qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Se reabsorbe el agua, ¿o no? Se reabsorbe. Ahora, si el agua se reabsorbe, ¿a dónde se va a depositar? Teóricamente, por sentido común, se tendría que depositar en el intersticio renal, ¿o no? Pero habíamos dicho que el intersticio renal, es otro elemento que tienen que recordarlo siempre, el intersticio renal medular, es así. Si esta es la corteza, este viene a ser la médula, ¿cierto? Esta es corteza y este es médula. Entonces, en la medida que se va profundizando, la osmolaridad es mayor. ¿Ya? No olvide, una de las características del intersticio medular renal es un medio hipertónico. Es un medio hipertónico. ¿Me van siguiendo? Ahora quiero que me sigan aquí, ya después yo les explico. Imagínense que viene el agua, así, empieza a reabsorberse o no. Si el agua se reabsorbe, teóricamente que debería quedarse en el intersticio. ¿Estamos? ¿Y qué pasaría con la solución intersticial renal? ¿Qué pasaría si sale el agua? ¿Se diluiría o no? Y si se diluye el intersticio, ya no habría sistema de función. Miren esa contradicción en el análisis. Hasta aquí ya sabemos que se filtra, baja y a nivel del asa descendente se reabsorbe el agua. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría? Se va a quedar en el intersticio, pero habíamos dicho, si el intersticio se caracteriza porque es hipertónico y si le viene agua, lo diluyo, entonces estaría atentando contra ello, ¿sí o no? Entonces quiero que sepan que cuando se reabsorbe el agua no se queda en el intersticio. ¿Ya? Dijo el cholo, ¿qué pasa? Sale el agua, pero no se queda en este intersticio, no se queda, da un salto mortal y entra acá. Y se va al sistema vascular sanguíneo. ¿Me entendieron? Cuando en el asa descendente del asa de genes se reabsorbe el agua por el sistema de contracorriente pasa a la base recta, por lo tanto pasa a la circulación sanguínea general. Por lo tanto, no se queda en el intersticio. En consecuencia, no hay dilución del estado normal de hipertonicidad del intersticio medular. ¿Quedó claro? ¿No? Muy bien, entonces seguimos. Miren, el asa de Henle, el descendente fino, ya hemos dicho, ¿no? El asa descendente o rama fina o delgada, y la rama ascendente o gruesa. Este es permeable al agua e impermeable a los solutos, y este es permeable a los solutos y permeable al agua. El 20% se reabsorbe el agua a través de la hormona antidiurética. En el asa ascendente fino se reabsorbe ascendente. Este es descendente. En el descendente se reabsorbe el agua, pero no se reabsorben solutos. Y en el asa ascendente se reabsorben solutos, pero no se reabsorbe agua. Eso quedó clarísimo, ¿cierto? Ahora, cuando se reabsorbe el agua, aquí van a haber mecanismos. En el asa ascendente grueso se reabsorben solutos, pero no agua. Y los solutos que más van a participar, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y bicarbonato. Ya, quiero que quede algo claro. Los solutos del medio intersticial fundamentalmente es el cloruro de sodio, que es la sal común, 50%, y el otro 50% va a estar dado por la urea. ¿Ya? En el intersticio renal, esos son los solutos, son los sólidos de la fase de la solución. Ahora miren, entonces los solutos, recuerden que el sodio es positivo, el potasio es positivo, el cloro es negativo. Van a ver
elementos de reabsorción. Para ir entendiendo un poquito, acá hay una figura que también quiero que la grafiquen. ¿Por dónde la pongo? Venga. Miren, van a ver 3 compartimentos. Esta es la luz del túbulo renal. Esta es la luz del túbulo renal. Y aquí están las células. Estas son las células del epitelio. Al otro lado también está aquí, ¿no es cierto? Porque esta es la luz del túbulo, ¿cierto? Entonces aquí se va a absorber, esta es la membrana basal, esta es la célula de revestimiento tubular o la célula epitelial de revestimiento del túbulo. Y esta parte de aquí ya es el intersticio renal. Y no olviden que en el intersticio están los vasos sanguíneos, ¿cierto? Los vasos sanguíneos. Entonces, esta figura no olviden porque la vamos a utilizar en el análisis. Entonces, el sodio es positivo, se une con un balance, con una carga negativa del cloro y va a haber intercambio. Hay mecanismos de reabsorción del sodio y potasio a través del cloro. El magnesio y el calcio van a intercambiarse con el potasio, pero el potasio se difunde a través del medio paracelular. ¿Qué significa paracelular? Entre esta célula y esta célula es como si fueran 2 casas, esta es la pared que lo divide, el vecino. Entonces acá hay como un pequeño callejoncito, ¿cierto? Aquí hay un callejoncito y acá hay un callejoncito. Y viene el potasio, no entra a las células, entre esas 2 paredes pasa. Paracelular, en medio de la célula. Ese es el mecanismo de entrada y salida del potasio a nivel de las células renales. ¿A través de qué mecanismo se desplaza? Paracelular. ¿Y qué es paracelular? Entre las paredes de la membrana, entre 2 células. O sea, no penetra la célula. O sea, para movilizarse, quiere decir, ¿no es cierto? Ahora, aquí rápidamente, aquí sí lo vamos a entender. Miren. Recuerden, el asa de Henle, la primera mitad, hasta aquí, la primera mitad reabsorbe agua, pero no solutos. Y la segunda mitad reabsorbe solutos, pero no agua. Entonces, como la osmolaridad es 300, en el túbulo contorneado proximal empieza el filtrado. Una vez que llega al asa de Henle, ¿qué pasa en el asa de Henle? Se reabsorbe agua, quiere decir, sale el agua. Y si el agua sale, ¿qué pasa con la solución del túbulo renal? Se concentra. Por eso pasa de 300 a 700 a 1000 y llega a 1200, porque este es el punto de corte, porque aquí empieza la segunda mitad. Entonces, quiere decir que ¿cuánto es la osmolaridad del intersticio renal? 1200. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en 1200 ahí entra en equilibrio. ¿Me va a entender? O sea, el intersticio renal, mira, en las láminas anteriores era 600 hasta 1600, algunos hasta 1400. Empieza 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. En algún momento, ¿por qué? Porque no todas las asas de Henle penetran hasta el fondo, dependiendo si está en la corteza o en la yuxta medular. Pero no olviden, el diagrama es el siguiente: en la medida que se va profundizando, la hiperosmolaridad va incrementando, ¿ya? Entonces, hasta aquí entró con este líquido entró, esta solución entra, empieza a reabsorberse el agua, entonces el soluto se concentra. En la segunda mitad quedó poco líquido, pero ese líquido que quedó ya no sale, por lo menos en el asa de Henle ascendente. Pero sí la sal, cloruro de sodio, se reabsorbe, 1200, 1000 se reabsorbe, llegó a 500, se reabsorbe y llega al túbulo contorneado proxdistal con 100 miliosmoles por litro. ¿Eso quedó claro? Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa con el agua? Asegura el paso del agua a los vasos rectos, ¿sí? Porque a veces nos ponemos a analizar, tú dices, si se reabsorbe el agua, se queda en el intersticio. Si el intersticio tiene una solución con el agua que se reabsorbió, se va a diluir, ¿cierto?
En algún momento que lo va a leer, va a pensar eso, y por eso les aclaro. El agua se absorbe, se reabsorbe, pero no se queda en el intersticio, sino que va a drenar a la base recta o al vaso recto. Y esto es parte del sistema de circulación sanguínea general. O sea, no se queda, por lo tanto, el intersticio renal no se diluye, se mantiene hiperosmótico. ¿Quedó claro? Se reabsorbe el agua, pero el agua no se queda, se pasa a la base recta. Muy bien. Aquí, por ejemplo, el sistema de contracorriente, lo que les estaba diciendo ahora, viene el agua, mira, empieza con 300, se absorbe el agua, se quita agua, se quita agua, se quita agua. Si sale el agua, la solución se va concentrando, llega hasta 1200. ¿Y esta agua, qué pasa con esta agua? Pasa a la base recta. ¿No es cierto? No se queda en este intersticio, porque si se quedara, lo diluye. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? Ahora, en la segunda mitad ascendente, las sales empiezan a reabsorberse. Se reabsorbe cloruro de sodio, se reabsorbe, se reabsorbe. Empieza con 1200, con 700, 400, 200, y llega el túbulo contorneado y está con ¿cuánto? Con 200. Entonces sigue con 200 y nuevamente viene. Si el cuerpo, si aquí empieza a actuar la hormona antidiurética y empieza a jalar agua, ¿en qué condición está ese cuerpo? En un estado deshidratado, en un estado hipertónico. ¿Estamos? Muy bien. Entonces empieza a jalar. Y aquí tenemos ya, quiero que se familiaricen con otro elemento, que es la urea. Y la urea también va a depender de la hormona antidiurética. ¿Sí? O sea, el metabolismo del agua a nivel renal está comandada por la hormona antidiurética, pero al mismo tiempo la hormona antidiurética controla este soluto importantísimo que es parte del componente del intersticio renal, que es la urea. ¿Estamos? Entonces, la urea puede ser reabsorbida en el túbulo colector y regresa al intersticio renal. Y cuando hay en demasía, puede ser reabsorbido del intersticio nuevamente al túbulo, sale y en la siguiente pasada por aquí ya no lo absorben y sale del cuerpo. De acuerdo a las necesidades, regula la hormona antidiurética. No se olviden, el cloruro de sodio representa el 50% y la urea se reabsorbe el 50%. Ahora miren, los principales factores que contribuyen al aumento de la concentración en la médula: transporte de solutos en el intersticio medular, el transporte activo del sodio, el cotransporte de potasio y cloruro, el transporte de urea de los túbulos colectores, se absorbe, se reabsorbe la urea y la mínima reabsorción de agua. En la orina concentrada, la concentración elevada de la hormona antidiurética aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Dónde actúa la hormona antidiurética? En el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal. Entonces va a reabsorber. Si reabsorbe el agua, la orina va a salir concentrada. ¿Estamos? En el túbulo contorneado distal, habíamos dicho que la osmolaridad llega de 100 a 140 milimoles. ¿Se acuerdan? Aquí está bien. Pasando esto, y esto ya lo entendimos, ¿no es cierto? Llega con 100. La deficiencia de agua en el extracelular de la osmolaridad tiene una osmolaridad elevada, lógico, porque si hay deficiencia de agua, si no hay agua, la solución está elevada o es hipertónica. ¿Estamos? Por lo tanto, en el túbulo colector cortical, la hormona antidiurética empieza a reabsorber el agua. No es que está deshidratado el cuerpo, reabsorbe, no permite que salga por la orina. A los vasos de rectos corticales, el agua, la hormona antidiurética reabsorbe el agua y directamente lo pasa a los vasos rectos. Y los vasos rectos van directamente a la circulación general. Por lo tanto, no se queda en el intersticio, no existe la dilución intersticial. ¿Estamos? ¿Quedó claro eso? El agua se reabsorbe y pasa a la base recta, que son los vasos sanguíneos y retorna al sistema sanguíneo cortical, general, perdón.
la osmolaridad de la orina aumenta y reduce el volumen de agua. Ahora, la importancia de la urea en la contracorriente. Miren, contribuye del 40 al 50% de la osmolaridad del intersticio renal. Forma la orina concentrada. La hormona antidiurética activa las aguaporinas y reabsorbe agua. Ya hemos dicho. ¿Cuáles son los receptores de la hormona antidiurética? Las aguaporinas. Aumenta la osmolaridad de la urea en el túbulo colector. Ahora, para mantener la osmolaridad del medular renal, se reabsorbe urea a partir del túbulo colector al intersticio. Del túbulo colector, este es el túbulo colector, se reabsorbe la urea acá, al intersticio. Y eso se hace a través de unos transportadores de urea. Los transportadores de urea, sino que esta es urea transportation, en inglés, ¿no es cierto? Pero es transportador de urea a 1, transportador de urea a 3. Quiere decir que la urea que está en el túbulo colector puede ser reabsorbida al intersticio renal a través de los transportadores de urea A1 y A3. Ahora, para mantener la orina concentrada en el asa de Henle, se reabsorbe urea. Si quiero concentrar la orina, pues nuevamente tengo que meterle sal acá. Se reabsorbe la urea del intersticio hacia la luz del túbulo renal a través de los transportadores de urea A2. Recuerden, yo reabsorbo la urea del túbulo colector, lo paso al intersticio a través de los transportadores de urea A1, A3. Y la urea puede ser secretada, ¿no es cierto?, o reabsorbida al túbulo renal a través de los receptores A2. ¿Estamos? Esa es clásica pregunta. ¿Dónde actúan los receptores de la urea? Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente la regulación renal del equilibrio ácido-base, sistema de amortiguadores. Esto hemos visto ya, eso quedó claro. Ahora, del sistema de amortiguadores, chicos, es la concentración del ácido-base. En el cuerpo humano se dan rápidamente cambios. La acidosis es un estado dañino, deleterio, malo, nocivo, daña al cuerpo. La acidosis produce parálisis de los músculos, paro respiratorio, paro cardíaco en un estado acidótico. Por lo tanto, todos los líquidos corporales deben estar en equilibrio ácido-base. ¿Y cómo vemos el equilibrio ácido-base? Manteniendo el potencial de acción, ¿cierto? El potencial de acción. Y el potencial de acción va desde 1, 7, 14. El pH es así. Mientras más te acercas a los extremos, más potente es. Del 1 al 7 es un medio ácido. Y del 7 al 14, alcalino o básico. ¿Cuál es más alcalino, 10 o 14? 14. ¿Quién es más ácido? ¿El pH del estómago, que es 2 puntos, o la orina 4.5? ¿Por qué? Porque mientras más te acercas a los extremos, más potente es. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, todos los días, en el equilibrio, en el proceso metabólico, se generan los hidrogeniones. ¿Qué es un hidrogenión? Es la concentración de este ion. A este ion se llama hidrogeniones o hidrogenión. Este hidrogenión es la cara del ácido. Este es el ácido. ¿Estamos? Entonces, los ácidos deben estar siempre neutralizados. Y para eso hay un sistema de control a través del mecanismo ácido-base. Hay 3 mecanismos que se activan. El primero que funciona, que lo habíamos visto, eran los glóbulos rojos. Habíamos dicho que los glóbulos rojos son transportadores de gases. Llevan oxígeno del pulmón a la célula y de la célula recoge el CO2 y lo trae el pulmón para que salga, ¿cierto? Entonces lleva oxígeno y trae CO2. Ese es su recambio. Y por otro lado, dentro del
del glóbulo rojo, habíamos visto que el CO2 se combinaba con el agua. ¿Se acuerdan? El CO2 dentro del glóbulo rojo, todo esto se da dentro del glóbulo rojo, se combinaba con el agua. Y el agua formaba el ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disociaba en el hidrogenión con el bicarbonato. El bicarbonato era reutilizado al cuerpo y este caballero teníamos que sacarlo del cuerpo. Y el primer mecanismo que se activa es la participación de los glóbulos rojos. Pero es insuficiente. El segundo mecanismo que trata de equilibrar la neutralización de los iones de hidrógeno es el sistema respiratorio a través de la salida del CO2. Porque si yo boto al CO2, ya no se forma hidrogenión. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Hiperventila. Barre, bota el CO2, bota CO2, bota CO2, bota CO2. ¿Sí? De tal manera que si se quedara acumulada, me generaría una acidosis respiratoria. Pero si yo estoy barriendo más de lo necesario, me voy al otro extremo, que sería una alcalosis respiratoria. No olviden, ¿quién estimula el centro de la respiración? El CO2. ¿Se acuerdan cuando conversábamos en las costumbres naturales del norte peruano? Son nuestras costumbres, así es nuestra raza. ¿No? El Carlos Pablo decía que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Acá cuando nuestro cholo se muere su gente, lo tenemos que llorar, porque es una costumbre norteña. Y hay lugarcitos que algunos ya se van perdiendo, pero algunos son conservadores. Cantan las historias del muerto. Ay, tan bueno que era el cholo. Salía temprano con su palabra y me decía, chola, ya ven. Entré en centro y ya, mi cholo. Y era bien, y le cuenta la historia. Y la señora está contando, ¿qué está haciendo? Hiperventilando. Y cuando lo llevan al panteón, al muerto, ella sigue llorando y contando la historia. ¿Qué va a pasar en el camino? La señora va a ver un estado de alcalosis respiratoria. Va cayendo y se nubló, se cayó. Y siempre van a ver, por ahí van a ver, ¿no? Oye, está el primo, estudia medicina, llama. Pero yo no quiero eso porque yo no quiero. ¿Qué? Simplemente ha hecho una alcalosis respiratoria, no sirve. ¿Qué hay que hacer? Taparle la nariz. ¿Para qué? Para que acumule CO2, estimule el sangre y despierta. Pero a ver, tápame la nariz. Que tu madre se muerto que voy a ir pasarme a más pobre. Bueno, ¿qué se hace, chicos? Fácil. Una bolsita, agarren una bolsita y lo ponen ahí. A la tercera jalada de la tía, ya lo vició. Y el CO2, y empieza a jalar su propio CO2. ¿Y de qué? Las clásicas en toda hay una prima, ¿no? La prima que está pendiente de todo. La tía vieja no ha tomado agua, la tía se va a caer, primita, y siempre hay una prima típica que está, ¿sí o no?, estable emocionalmente. A eso se le encarga. Antes de que te llamando, prima, si sucede eso, vas a hacer lo siguiente. Prima, cuando volteas, ya compró bolsas, ya le partió el mundo. Muy bien, entonces, el primer mecanismo que neutraliza la producción de los ácidos de los hidrogeniones es 1, el glóbulo rojo, 2, el sistema ventilatorio y 3, el sistema renal. Este es el que más demora horas, días, pero una vez que se establece, él es el que va a controlar el equilibrio ácido-base. ¿Entendieron? Los 3 mecanismos son glóbulos rojos, la ventilación y la acción del riñón. Eso es lo que vamos a ver rápidamente. ¿Qué es amortiguadores? Equilibradores, neutralizadores. Lo amortiguan, lo detienen, ¿no? Es un amortiguador. Miren, de aquí quiero que este es el fundamento de todo para entender. Miren, chicos, la regulación renal de la concentración de hidrogeniones. Este señor, ¿cómo se llama? Hidrogenión. ¿Y este hidrogenión de la cara de quién? Es el ácido mismo. Ese es el ácido. Entonces, el sistema tardío, porque el sistema renal es un sistema tardío, porque se reapertura horas, incluso días. Los dos mecanismos, primero, en el primer segundo, glóbulos rojos. En los siguientes minutos, sistema ventilatorio a través de la hiperventilación para barrer CO2. Boto CO2 para que no se forme esto. Y tercero,
empieza el riñón. Entonces, pero aquí quiero que analicemos estos datos. El sistema cardíaco demora 2 días para regular el equilibrio ácido base. Uno, van a haber secreción de hidrogeniones. ¿Quién es el hidrogenión? Así hay que llamarlo por su nombre. ¿Cómo se llama este? Hidrogenión. ¿Y qué es? Es un ácido, Dos, va a haber una reabsorción con el bicarbonato filtrado. El riñón filtra el bicarbonato. ¿Con qué propósito? Que amortigüe a la formación de los hidrogeniones. Y 3, el riñón puede producir nuevamente bicarbonato. Fíjense, para que tengan una idea, normalmente el cuerpo humano, los iones de bicarbonato se unen al hidrogenión y lo neutralizan, ¿cierto? Ya lo neutralizó, porque si se queda solo, varía el pH. Entonces, el bicarbonato lo neutraliza. Es cuando estaban chiquitos y comían mucho, ¿qué tenías? Acidez. Mamá, estoy con acidez, ¿no? Entonces, ¿qué te daban? Bicarbonato, sal de Andrews. ¿Qué hacían? Neutralizaban la acidez. Ese es el efecto amortiguador, neutraliza el efecto ácido. Entonces, el bicarbonato de sodio que nos daban, eso es un neutralizador del ácido. Entonces, fíjense, el bicarbonato se une al hidrogenión, que es el ácido que hace daño, para reabsorberse. Miren esto, chicos. Los riñones eliminan 4.400 miliequivalentes de sodio. ¿Cuánto elimina? 4.400. Pero de esos 4.400 se reabsorben, pero al mismo tiempo es filtrado con 4.320 de bicarbonato al día. Si yo formo 4.400 hidrogeniones, 4.300 bicarbonato lo neutraliza, pero no lo neutraliza parejo. 4.400 menos 4.320 quedan 80 miliequivalentes o hidrogeniones libres. ¿Se entendieron? ¿Cuál es la producción de hidrogeniones? 4.400. De esos, ¿cuántos se neutralizan con bicarbonato? 4.320. ¿Cuántos se quedan? 80, ¿no? Entonces, no cojudecito, 80, pues ahí no es nada. Pero cuidado, aquí viene el análisis. Miren, chicos, la orina tiene un pH de 4,5, 4,5 de pH, o sea, es ácido, menos de 7, es ácido, pero con una concentración de 3 centésimas de miliequivalentes. Con 3 centésimas, con 0,03 miliequivalentes, me da un pH de 4,8. ¿Cuánto me daría con 80? Me reventó, me mató. ¿Sí? Quiero que entiendan. Cuando uno lo entiende de esa manera, caramba, interesantísimo. Entonces la gran preocupación, oye Cholito, ¿y estos 80 cómo los amortiguo? ¿Cómo los equilibro? ¿Entendieron? Ya, eso es lo que vamos a ver. Entonces los excesos se van a formar por 2 elementos, por el fosfato, que es el PO4 negativo, es el fosfato, y el amoníaco, ¿sí? NH3 y NH4, ¿sí? Yo me acordaba, amoníaco, amonio, inversa proporcional. El que tiene amoníaco, NH3, amonio, NH4. Entonces, ¿cómo se llama este? Amoníaco. Y este es el fosfato. Entonces, los 80 sobrantes se van a amortiguar, a equilibrar a través de los fosfatos y de los amoníacos. Miren, en la alcalosis, disminución de los hidrogeniones en el E, células intercaladas, reabsorben hidrogeniones, secretan potasio en la orina y no hay problema. En cambio, en la acidosis hay aumento de los hidrogeniones, no olviden eso. En el túbulo contorneado proximal, alza de gel, el tubo contorneado distal, en el tubo contorneado distal, el tubo colector, aquí está la secreción de los hidrogeniones, el transporte activo primario y secundario, donde se secreta el hidrogenión, el aumento de la secreción y el pH tubular que origina. Vean esto. A ver, entonces la secreción de hidrogeniones. Entonces, cuando recuerden lo que les dije, que aquí entra en juego lo que les dije, y no olviden esta figura.
Vamos a hablar de la luz tubular, la célula y el intersticio con los vasos. ¿Estamos? Esta figura es esta. Esta es la luz del túbulo. Estas son las células tubulares y este es el intersticio. Dentro del túbulo viene el sodio. Y el sodio en el cepillo, en el borde cepillar de la célula, entra el sodio y sale el hidrógeno. Como el hidrógeno está en la orina, ya que dice que se va. Pero ese es un mecanismo. ¿Cómo se secreta el sodio? A través del intercambio con el sodio con el hidrógeno. Una vez que entra el sodio de la célula, pasa al intersticio y del intersticio jalamos el potasio. Por otro lado, aquí viene el ácido carbónico, se desdobla en CO2 agua, sale el agua y se lleva el hidrógeno y entra el CO2. El CO2 se une con el agua, forma el ácido carbónico se diluye en dos, forma el hidrógeno y lo sigue botando y jala el bicarbonato. Conjuntamente con el sodio, los dos entran al cuerpo y se van a la sangre. ¿Entienden? Ese es su mecanismo. El otro mecanismo, chicos, miren, el otro mecanismo del hidrógeno, igualito, miren, viene el hidrógeno en la luz del túbulo, del medio intersticial aporta el CO2 con el agua, forma el bicarbonato, el ácido carbónico, el bicarbonato se reabsorbe y el hidrógeno lo botamos a la luz. El hidrógeno sale a través de la bomba dependiente de ATP. Habíamos visto que el primer mecanismo, el hidrógeno se intercambiaba ¿con quién? Con el potasio. El segundo por acción de la bomba de ATP. Entonces, y entre dos se supone paracelular. ¿Se acuerdan que el cloro salía por el potasio? Paracelular. Entonces, aquí, nuevamente, aquí se junta, como ya todos fueron excretados, este positivo y este negativo forman una sal que se llama el cloruro ácido, y este puede ser excretado. Acá nuevamente, el hidrógeno puede salir directamente con el ATP o a través del mecanismo hidrógeno con el potasio. Son las formas como se secreta el potasio. Ahora, miren, acá, el bicarbonato, en la luz este es el túbulo, recuerden que esta es la célula y este es el intersticio. Cuando viene el filtrado, viene el bicarbonato de sodio, se disocia. El sodio entra y sale el bicarbonato, el hidrógeno. Como se había disociado, con este se juntan y forman el ácido carbónico. Ese ácido carbónico jala el CO2 y bota agua. Y esto nuevamente repite, forma el CO2 con el agua, el bicarbonato, jala el bicarbonato, se absorbe y nuevamente se va botando el hidrógeno. Son mecanismos de secreción. Si hay mayor necesidad, ese mecanismo se acelera, lo controla. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta, ¿cuántos hidrogeniones sobraban? Se producían 4.400, ¿cierto? 80. Y se reabsorbían 4.720. ¿Cuántos quedaban? 80. ¿Y quiénes, entre comillas, lo amortiguaban, lo neutralizaban? El fosfato y el amoníaco. Ahora me dice, el exceso de ácidos no volátiles, el 80%, ¿se acuerdan? Los 80 hidrogeniones, uno era por el sistema del fosfato y dos por el amoníaco. Los fosfatos neutralizan 40 y los amoníacos neutralizan 40, 40 y 40 y están los 80. Miren, ¿de qué manera el fosfato? Esta es su presentación del fosfato. Es el fosfato de hidrógeno. Miren, hay una sola H. Fosfato de hidrógeno. Como este fosfato se junta con un hidrógeno, con un H, se convierte en el fosfato de dihidrógeno. Aquí ya captó un hidrógeno, ¿no? Y sale del cuerpo. Y en cambio acá, el ion amoníaco, este amoníaco se junta, capta un hidrógeno y se convierte en NH4. De amoníaco se convierte en amonio. ¿Entienden? A través de los fosfatos y el amoníaco neutraliza este sistema 40 y este sistema 40-80. Quedó claro y equilibrado el cuerpo. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa si en lugar de 80 empiezan a quedarse 140, 180? Tú dices, cuidado, que el sistema fosfato-amoníaco neutraliza más en 80. ¿Y el resto quién lo neutralizaría?
Entonces, ¿quién lo neutraliza? El riñón. ¿De qué manera? El riñón genera bicarbonato. ¿Entienden? Una cosa es el bicarbonato que en el sistema se forma, se filtra, se reabsorbe, ¿cierto? Pero el riñón también tiene la capacidad de generar bicarbonato y ese sistema se activa cuando los límites de reabsorción máxima a través del mecanismo de fosfatos y amoníaco, del amoníaco ya se saturaron. ¿Entienden? Si se satura, el riñón tiene la capacidad de generar bicarbonato. Entonces el CO2 ingresa a la célula tubular, el CO2 entra aquí a la célula tubular, el ácido carbónico se desdobla en hidrógeno y bicarbonato nuevo. Este es el nuevo bicarbonato que va a ser usado para neutralizar los excesos que pasaran más allá de lo que el sistema de fosfato amoníaco ya no podría equilibrar. Ahora, por el sistema de amoníaco, miren esto es importante, porque el amoníaco tiene una particularidad. Fíjense, es de la luz tubular. En la luz del túbulo va a entrar la glutamina, es reabsorbida dentro de la célula, pero en la célula la glutamina se va a desdoblar en 2 bicarbonatos y en 2 amoníacos. Y este amoníaco, como ya lo había captado al hidrógeno, es sacado del cuerpo y se une con el cloro y forma el cloruro de amonio, que es una sal estable, no se puede revertir. Y si es estable, obligadamente sale clorina. ¿Entendieron? Entonces, la glutamina se desdobla en 2 bicarbonatos y en 2 amoníacos. El amoníaco es excretado en la luz del túbulo, se une con el cloro para formar el cloruro de amoníaco, que es una sal estable, quiere decir que ya no se puede revertir y es fácilmente liberado. Muy bien. Chicos, rápido, estamos listas, con esto acabamos todo y voy a dar para pasar por lo menos porque vean su logo, ¿ya?